Pues una de las invitadas, Eso. que la tenemos hoy, que está entre el público, que no sé si comió ensaimada, yo creo que sí, pero entramos en situación. Sí, porque ha hecho un trabajo increíble. Maravilloso. No estaba loca, la volvieron loca. A lo largo de los años he estado investigando cómo puede ser que una mujer que lo tenía todo acabara sin nada ni nadie. No hay manera humana de poder acercarse a ella. Buenas noches, Nadiuska. Buenas noches. Nadiuska es la primera mujer que enseña los pechos en España. La primera famosa que aparece en una portada de Interview. Se hizo un sex symbol y era una mujer deseada por todo el mundo. Hizo aumentar las recaudaciones de taquilla del cine español. Llega a hacer como 16 películas en apenas 2-3 años. Es una gran estrella. Fue una mujer perseguida por el gran poder. Estuvo con uno de los más poderosos. Miedo tenía muchísimo. Le dijeron, querida, mucho cuidadito con lo que hablas. El manager que tenía era, como bueno, el mejor, y como malo también mucho mejor. Se hizo millonario y luego la dejó tirada en la puta calle. Se aprovecharon vilmente de ella. En esa época, si El hubiésemos enigma hecho de algo, Nadiuska, serie documental que podemos ver, además un poquito a cuentagotas, cada domingo, nuevo capítulo de esta serie documental dirigida por Valeria Vegas. Es el retrato de la industria, de una industria muy cruel en esa época, pero también es el retrato de una sociedad machista. El enigma de Nadiuska. Increíble, muy recomendable. Increíble. Valeria Vegas, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pep. Buenos días, Esther. ¿Qué tal? Felicidades por este trabajo. Bueno, muchas gracias. Me emociona a mí escuchar el trailer. Digo, ¿estaré yo tonta que me sigue emocionando cuando lo escucho? Pues es que no sé. A que suena diferente cuando lo escuchas en radio. Sí. ¿Verdad? Suena diferente. Y no lo estás viendo. Yo vi con las voces que hablan. Digo, mira, ahí está hablando Jenny Yada, Máximo Valverde, Pepe Sacristán, Pedro Mari Sánchez. Pero claro, porque yo lo sé, pero que los escucho y les veo tanta verdad. Y es un proyecto, permitidme, ¿no?, que apunte solo esto. Donde creo que es el proyecto, es el proyecto de mi vida en el que he puesto más empeño y no voy a decir más cariño, porque cariño le pones a todo, ¿no? Pero sí vamos a decir más empeño, ¿no? Y una ilusión tremenda. No, lo de Nadiuska es brutal. Yo recuerdo lo último de Nadiuska y hace años aquella portada del Pronto. Y eso que te digo, ¿cómo es posible que una mujer acabe así con todo lo que han contado estos compañeros que están hablando dentro del documental? ¿Cómo acabó así? ¿Por qué acabó así esa mujer? Pobrecita mía. El hecho de lo injusta, ¿no?, que es en ocasiones, o que era, vamos a pensar que era, ¿no?, y que esto ha cambiado un poco, que era esta industria, ¿no? Lo decía uno de los testimonios, ¿no? Hizo aumentar las recaudaciones de taquilla del cine español. Nadiuska ganó mucho dinero, fue la mejor pagada en los años 70 junto a Ana Belén y Concha Velasco, pero también hizo ganar mucho dinero. Por eso es muy injusto, claro, ¿no?, que nadie, 20 y algo años después, cuando le ocurre este momento de declive que se hace público, como dices, Pepa, aquellas portadas de las revistas, ¿no?, aquellas situaciones trágicas, hace ya algo más de 20 años, ha pasado mucho tiempo, aunque nos parezca poco, pero creo que nos impactó tanto que nos parece que fue ayer, y que nadie fuese capaz de darle la mano y levantarla. O sea, claro, era como un poquito burla, ¿no? Era un poquito burla, mírala cómo acababa, y era un poquito... La del destape, la del destape. ¿Verdad? Claro, entonces, qué injusto la vida, de verdad. Y de verdad que además siento, ¿no?, habiendo montado este puzzle, porque al final es un documental puzzle, porque hay gente que vivió los años 70, otros los 80, otros los 90, y tienes que juntarlos a todos ellos para dar sentido y entender el porqué. Hay un porqué, hay varios porqués, ¿no?, de ese trágico final de Nadiuska. Yo creo que está muy bien en las entrevistas que te hacen y a los programas de televisión que vais y van los protagonistas del documental, que tengan una voz y una televisión y un micro que cuenten un poco la verdad que pasaba en aquellos años. Exacto. Sí, por suerte estas 2 últimas semanas, algunas de aquellas actrices, ¿no? Brutal, sí. Todas ya retiradas, ¿no? Porque se cansaron también, o sea, algunas la industria las apartó, pero también se fueron ellas, un poco hartas de esperar oportunidades mejores que no llegaban y hartas de colgar con una etiqueta, de cargar con una etiqueta. Es cierto que Nadiuska tuvo
ha tenido un final muy dramático, pero escuchando las voces de otras actrices en el propio documental te das cuenta que al final hubo muchas víctimas de ese momento, ¿no? Esas mujeres que fueron pioneras, que contaron otra manera de hacer cine, ¿no? Que nos contaron eso, que sirvieron a la industria muchísimo, se hizo muchísimo dinero y que después fueron abandonadas, bueno, por la propia industria. Y Nadiuska es un poco el ejemplo de eso, pero hay otros muchos y escuchándolas en el documental te das cuenta, ¿no? De la gravedad. Fueron personas que la industria después rechazó contundentemente. Exacto. O sea, yo creo que por un lado está, ¿no?, el hecho de encontrarse con situaciones violentas, con abusos, de repente por parte de un productor, por parte de un fotógrafo, que es un daño ya que no se puede reparar, ¿no? Que quedó ahí, que ellas no tienen pruebas, lo vivieron como lo vivieron y hace 40 años encima estaban muy mal vistas. ¿Quién las iba a creer? ¿No? Estas mujeres, si se desnudaban, si iban estos, como hace tiempo escuchábamos, bueno, violado, pero es que la falda era muy... ¿Cómo se adapta? Claro, eso ha llevado al cine, ¿no? ese machismo, ese patriarcado. Ese machismo. Que incluso por las propias mujeres, ¿no? Las mujeres de la época, ¿no? Bueno, las tachaban de Claro, prostitutas. el machismo es transversal. Claro. Sí, atraviesa todo. Y entonces, eso por un lado. Y luego, Esther, como bien apuntabas, el hecho de que pasara el tiempo y no se les diese nuevas oportunidades, ¿no? A ellos sí, a los actores se les dio, eran muy buenos, obviamente. Alfredo Landa, López Vázquez, Arturo Fernández, Pajares, todos tuvieron como una continuación, ¿no? Pero ellas parece que no, que se tenían que quedar ahí porque las quisieron para eso, ¿no? En esa industria de hombres, porque eran guionistas, productores, directores, era una industria masculina. Y ellas, que eran la cara visible y la cara comercial, pasó el tiempo y tuvieron que pagar el estigma. Exacto. Y el otro día que estuviste en el programa de Sonsoles, una de las actrices, que ahora no me acuerdo el nombre, que había también un personaje que aparte grababa... Bueno, eso es terrible, es cierto. Esto es terrible, ¿eh? Que grababa... Esto es terrible, eso es terrible, aparte de cámara o director. Sí. En el episodio Dios se cuenta, ¿no? Ignacio Iquino, que fue un director, vamos, que trabajó muchísimo en los años 40, 50, 60, y cuando llegó la época del destape, pues hacía películas, obviamente, que ya iban más allá del destape en el sentido de que, porque el destape es muy amplio, y yo no demonizo el destape, era un fenómeno que tenía que ocurrir porque veníamos de una dictadura y había una explosión, ¿no? Y esta especie de sarampión. Pero luego dentro de eso tú puedes hacer un cine comercial o no comercial, con mejor o peor calidad, pero la intención de este señor, tal y como cuentan algunas y otros también, él colocaba una cámara que la actriz no sabía dónde estaba. Es como si en un cuarto de baño ahora mismo, en un camerino, te colocan una cámara y te estás cambiando, ¿no? Aunque fuese en un rodaje. Y de pronto que él recrease las escenas con ellas, ¿no? De tocarlas, de decirles, no, aquí hace esto. O sea, este señor hoy en día estaría en la cárcel, vamos. No, claro, es está que además... ¿Está muerto el señor? Sí, este señor murió hace... murió hace en finales del siglo pasado. Yo quería preguntarte, Valeria, por estos señores, algunos ya fallecidos. Aparecen algunos señores en el documental. Hay más voces femeninas de actrices que también fueron víctimas de todo aquello. Hay pocas, pero ¿cómo ha sido ese trabajo para encontrar esas voces masculinas? No sé si lo has intentado concienzudamente. Pues fíjate, Esther... de ellos participa un director y guionista que en aquel momento era ayudante de aquellas películas de los 70, Ricard Reguant, que además enarbola un perdón, ¿no? Y pide perdón a Nadiuska, porque él estuvo en un rodaje concreto donde Nadiuska sufrió esto y le honra mucho, ¿no? Y esto no era algo preparado, o sea, un documental no tiene un guión como en ficción donde secuencia 1, secuencia 2. Tienes una entrevista montada, tú te vas a llevar a la persona por un camino, pero la persona va a contestar lo que tú no sabes que va a contestar. Y que este hombre como Ricard Reguant pidiese perdón, no, porque dijo, yo también colaboré. Es decir, lo estaba viendo en ese momento y no hice nada. No era el ejecutor, pero era una parte pasiva. Claro. Igual que tenemos un perdón de Ángel Casas, ¿no? El famoso Ángel Casas nos dio su última entrevista meses antes de fallecer. Está en el episodio 3 que se emitirá pasado mañana domingo. Y Ángel Casas le hizo una entrevista bastante violenta a Nadiuska, como se hacían muchas entrevistas. Sí, me acuerdo. Pensamos ahora, ¿te acuerdas, no? Entonces la ponía contra las cuerdas, la dejaba, bueno, pues... Y la propia Nadiuska le decía que por favor que no se riese de ella, que si no la dejaban evolucionar ella nunca podría cambiar. O sea, le hace unas llamadas de auxilio que ponen los pelos de punta. Y que Ángel Casas, y lo digo para honrarle, ¿no?
dijese, pues perdón, Nadiuska, si no lo sé, no sabía hacer lo que pasó. Bueno, pues a mí eso me emocionaba, ¿sabes? Me iba a casa con todo el equipo y yo decía, ostras, pues qué bien, ¿no? Que a veces, pues para que algo sirva el paso del tiempo, ¿no? Por lo menos para esto, para recapacitar y ya está. Hombre, no repara lo vivido por Nadiuska, no repara, desde luego, no. Pero, en fin, es verdad que le honra que al final de su vida, pues, pidiera perdón, claro. Exacto, y Valeria, sí. ¿y dónde está Nadiuska? Pues actualmente Nadiuska, lleva ya 2 décadas, está en un centro psiquiátrico. Sí, y tiene una vida que no quiero desvelar porque está en el episodio 3 y me vais a permitir que no No, haga no, spoiler, solo porque, faltaría. Sobre todo porque ahora quiero pensar que estos fieles oyentes de vuestro programa pues igual no han visto ni el 1 y se suman a buscar el documental en la 3 Player pero está clarísimo. Pero tiene una vida que para mí tiene un final feliz. Wow. No puedo desvelar mucho. Sí, bueno, es muchísimo, es muchísimo. Hasta aquí puedo leer. Pero es muchísimo porque los que estamos así muy pendientes del documental, claro, estamos esperando que llegue ella, ¿no? Que llegue algo de información, porque lo que tenemos hasta el momento, Exacto. y no quiero hacer spoiler, pero esto ya lo hemos visto, es no hay manera humana de acceder a ella, ¿no? Que es uno de las frases que hemos escuchado en el tráiler. Claro, que tú me digas que hay un final una persona feliz. Que accede a ella y es, digamos, su vínculo con el exterior. Nos va a contar cómo está ella. Ella está en un momento muy Marisol, para entendernos, ¿vale? Muy despegada. O sea, no tiene... después del daño que le hizo el mundo, no tiene intención de volver al mundo, pero eso no quita que alguien pueda estar bien. O sea, todas las voces que yo iba recopilando al empezar el documental, esto no estaba previsto, todo era muy trágico. No sabe ni quién es, está fatal, bueno, decían incluso maniatada... Y eran habladurías, ¿no? Eran leyendas de nadie estaba ahí dentro para saber cómo estaba, ¿no? Entonces, no quiero desvelar mucho porque yo creo que ya podemos ir hilando, pero bueno, dentro de lo triste, estamos hablando de alguien, recordemos que acabó en la calle, que en el año 2002 las últimas imágenes que había de ella era en los bancos, en las entradas de garaje y tal, con una bolsita de viaje, una señora que vivió enfrente del Museo del Prado, en un ático enfrente del Museo del Prado en los años 70, y entonces al final el documental tiene muchas capas. Una de ellas también es lo peligroso de la fama, ¿no? Y lo mucho que estás arriba, y cuando estás arriba lo mucho que desean hacerte bajar, quizás. Yo, Valeria, en los 90, en principio de los 90, que vivíamos en Madrid, tuve la suerte de conocer a Tina de las Grecas, que estaba muy malita, que también vivía en la calle, y como era seropositiva y muchas cosas más, nosotros hacíamos el Día Internacional del SIDA, y los beneficios iban a una casa de acogidas que se llamaba Basida, que era la única casa de acogidas que estaba en España, y Tina acabó allí. Menos mal, con buenas condiciones, pobrecita mía, pero yo encontrarme a Tina de las Grecas en el Rastro de Madrid, tirada en la calle, durmiendo en la calle, vamos, muchísimo, ¿sabes? Y menos mal que estaba este centro, que al menos se cuidó de ella, porque estas cosas son terribles, esta gente que ha ganado tanta pasta, tan famosa, y que acabe en estas condiciones. Final así, ¿no? Oh, esto es brutal, es brutal. Y fíjate, Pep, y abro un paréntesis que no quita, ¿no? Porque la historia de Tina es trágica y a más no poder. Porque encima tenía hijas que no podía cuidar, que ella daba luz y las dejaba al día siguiente y acababan todas en los felinatos, 4 hijas, tuvo increíble. Pero en el caso de Nadiuska hay un error también que yo parto de él en el inicio del documental, y es que no es una historia de drogas y alcohol que suele ocurrir, ¿no? En muchos casos de lo que hablamos de los juguetes rotos, ¿no? Amparo Muñoz, Tina, Poli Díaz, son casos donde las adicciones son un poco el motor de esa mala pasada. En el caso de Nadiuska no hubo eso, ¿no? Hubo otros elementos, hubo pues ciertos abusos de poder, malas inversiones, malas relaciones sentimentales, y me duele un poco más porque al final dices, ostras, es que se podría haber evitado, ¿no? Claro. Y veréis cómo lanza muchas llamadas de auxilio y cayeron en saco roto. Hoy en día sería impensable. Para mí Nadiuska es algo más, os adelanto, que una pionera del destape, que lo fue, sino una pionera en hablar de la salud mental. Claro. Que es algo que hoy nos hemos concienciado, pero Nadiuska, vais a verlo en el episodio 3, empieza a hablar de salud mental a principios de los 90 y a hablar de intentos de suicidio. Y al día siguiente, como si hubiese caído agua, nada, daba igual, era increíble. Y también es señalar al hipócrita, ¿no? Porque pues somos una sociedad muy hipócrita, lo fuimos mucho más antes. Hay 2 frases que son muy contundentes y es: en esa época nadie nos hubiera creído, y
otra que dice, prefiero no decir nada para no tener problemas, ¿no? Ahí hay, pues poderes, hay poderosos. Es que Esther, nos hemos encontrado testimonios que al final no han querido participar, es real, por miedo. Esa llamada. Sí, claro. Había una script, una script del cine de los años 70, una mujer, que yo creo que ya habría pocas mujeres scripts en los años 70, ¿no? Es decir, porque la mujer en el cine era o actriz o maquilladora y peluquera, no solía ocupar cargos técnicos, y esta fue también otra pionera en ese sector. Y estábamos hablando con ella, haciéndole entrevistas previas, comentando, ella emocionada, tal, y nos contaba cómo había visto cómo Nadiuska paró un rodaje de una película llamada Soltero y Padre en la Vida, que ella hacía con Pepe Sacristán. Y Nadiuska paró el rodaje porque se estaban pasando de toquetear, de ciertas cosas donde no tienes por qué meterle mano a una persona, claro, ¿no? Y ella nos contaba emocionada, dice, fue la primera mujer que yo he visto sacar carácter en esto. Bueno, pues luego a la hora de ponerse delante de una cámara le dio apuro. Y la entiendo claro. Que haya mucha gente que le dé. Mira, tuvimos también entrevistamos, no sale en el documental, entrevistamos previamente. Esto que os estoy contando no lo he contado todavía en ningún medio, pero como estamos tan relajados, tan a gusto de viernes, me estoy soltando. A la fotógrafa Montse Faisat, una fotógrafa catalana, maravillosa, e hizo muchos reportajes para Interview. Y Montse nos contó previamente, sin llegar luego al final a querer ponerse delante de una cámara, que cuando ella hacía reportajes a Nadiuska y a otras actrices para Interview, que eran fotos viniendo de una fotógrafa muy cuidadas, muy estéticas, es decir, erotismo en arte, ¿no? Sí. Pues que a las pocas semanas recibía llamadas a su estudio fotográfico de políticos, de gente de arriba, queriendo que le presentasen a las actrices y pidiéndole el teléfono. Es que es el horror. Claro, y esto nos lo han contado, es decir, que esto lo hemos estado viviendo durante la preproducción del documental. Claro, las películas servían a estos señores para elegir, ¿no? a la candidata. Es que es el horror. Exacto. Es que es el máximo horror. Pero ¿tú crees que, claro, has hecho un trabajo un poco para devolver la dignidad, no sé, la justicia, ¿no? Que no tuvo la sociedad con ella, pero estamos listos como sociedad, porque yo creo que no tanto. Estamos listos para hacer ese mea culpa y decir esto lo hemos construido nosotros. O sea, todos somos responsables de esta historia. Exacto, aplaudo tu sinceridad, porque no tanto. Me hubiera gustado hace un mes pensar, venga, la sociedad va a estar preparada. Obviamente, percibo mucha empatía vuestra, de los medios, de la gente que está concienciada, pero todavía te encuentras algún comentario de alguien que dice, ¿y estas tías a qué vienen 40 años después? Eso. Que tienen que morirse con la boca cerrada y en casa y con la pata quebrada. Qué horror. Claro. Obviamente no lo pueden denunciar porque no tienes pruebas, y ahí tienes todas las de perder y lo asumes. Pero me creo que estas mujeres que fueron el estandarte del erotismo en este país, pues tuvieran que sufrir esas cosas, porque fueron las pioneras. En los años 40 no le iban a ir a Estrellita Castro o a Juanita Reina con estas mandangas. Exacto. Porque no eran sex symbols. La primera jornada de sex symbols llegó con la transición, y esas mujeres pagaron el pato de todo esto. Total. Pues sí. Creo que cuando ocurrió todo esto, ¿no? Ese momento que tú decías del pronto, las teles sacaban, la desahuciaban, y cada vez Nadiuska iba bajando cada mes un escalón más hasta que llegó a la calle. Desapareció la red que tenía por completo, está claro. ¿Cómo se llamaba? Si hoy cayese Paz Vega, alguien como Paz Vega, por decir algo, ¿no? Una actriz mediática que todo el mundo ubica, que ha tenido portadas, ¿no? Sería diferente, ¿no? Claro, Paz Vega en la calle, Paz Vega durmiendo en la puerta de un garaje, Paz Vega, pues yo estoy segura que la industria de hoy en día se movilizaría mucho más rápido. ¿Cómo se llamaba aquella actriz que también acabó en la calle, pobrecita mía? Nada, muy reciente, que está bajo Conares de la Iglesia. Terele Pávez. Terele Pávez, por favor. Pero pero una pedazo de actriz. Pero Terele tuvo un día en la calle. O sea, ella contó que era amiga de un vagabundo. Y sí, en las épocas estas del tomate y demás. Y Terele la grabaron en un portal con el mendigo de su barrio, del que era amiga y demás. Sí, tenía su casa. Terele tenía casa. Ya. Por suerte tuvo rachas muy bajas, le habían adjudicado, ¿no? Esos cuñas de, es difícil, es problemática, y cuando a una actriz le cae eso, injusta o merecidamente, es una cruz tremenda, ¿no? Es una cruz, que te tachen de complicada. Oye, yo, Valeria, te quería preguntar si has recibido tú alguna de esas llamadas, si ha habido algún intento de pararte. Durante el documental, sí, no. La verdad que no. Ha habido gente que no ha querido participar, ha habido gente que se asomaba y de repente se echaba para atrás,
pero no, de pararme no, por suerte no, y espero que no sé si dentro de un año seré Esperemos yo la que no. negra, como hablaba Nadiuska, dentro de dos. No, eso seguro que no. Yo creo que no. Yo creo que la sociedad está de tu lado mayoritariamente, pero bueno, siempre habrá alguien, claro, alguien que esté nervioso en el sofá de su casa viendo el documental, ¿no? Claro, no. Y sobre todo, en este episodio segundo, ¿no?, que estábamos comentando, donde las actrices cuentan, pues que tal fotógrafo lo hizo esto, el productor, el otro, el actor, hasta intentos de violación, ¿no?, desde cosas muy simples hasta, pues todas ellas a mí me decían quién era. O sea, yo les he puesto cara. Y ahí digo, este actor, no me lo puedo creer. Este tío, tal. Alguno ya fíjate, siento el prejuicio, pero alguno no me parecía tan raro. Pero pienso, es que algunos están vivos y las van a ver y saben que son ellos. Claro. Es que sí. Hay el su conciencia. depredador sabe que es él, claro, exacto. Sí, bueno, sí, pues sí. Un poco de incomodidad no les vendrá mal. Le viene muy bien mal. a los muchachos. Exacto. Sí. Oye, vamos a ver Claro, es que no podemos hacer spoiler, pero vamos a verla a ella, vamos a ver a Nadiuska en la actualidad. No puedo hacer spoilers, claro, vale. Estamos a viernes, pasa mañana domingo, es el último episodio. Mañana lo comentamos, Esther. Venga, es que yo... vais a entender todo el final. Yo estoy enganchadísima porque además creo que, y te lo he dicho antes, Valeria, creo que era muy necesario entender esta historia porque y te hablaba en primera persona y te decía, a mí me pilla muy lejos el destape, bueno, no tanto, pero me pilla lejos y he descubierto la intrahistoria. Claro, no estaba presente en mi vida, ¿no?, el cine del destape, y a mí me ha permitido entender muchas cosas y creo que habrá muchas mujeres de mi generación que opinen lo mismo, así que felicidades y nada, y estaremos el domingo como un clavo, no nos perdemos este capítulo, ya te lo digo. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias, Pep. Valeria Vegas, muchas gracias, cariño. Vamos a poner la música de La Prohibida, menuda banda sonora, ¿eh? Bueno, eso es un lujo, o sea, dirigir. Es un lujazo, y me decía, no, es que puedes elegir las músicas, digo, que puedo elegir, hombre, obviamente a lo mejor si elegía Donna Summer se iba de presupuesto en cuanto a derechos, pero claro, la Prohibida con sus ganas de matar, yo escuchaba la letra y digo, es que es totalmente un poco Nadiuska lo que cuenta. Es esto, es literal, es así, es muy acertada. Valeria Vegas, directora de El Enigma de Nadiuska, periodista, escritora, gracias por haber estado con nosotros, un placer. Gracias a vosotros por esta mañana tan agradable. Un beso, Esther. Gracias, Valeria, un besazo, hasta luego, chao. Hasta luego.